Domingo 5 de enero de este 2025, mis hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad de estar nuevamente de pie, ya que por su gracia y su misericordia estamos de pie nuevamente. Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos das de estar en tu presencia, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas bendiciendo y sigas guiando nuestras vidas, Señor, como hasta hoy. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Reconocemos y sabemos, Señor, que necesitamos venir ante ti, Señor, para pedirte perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados. Somos faltos, Señor. Te necesitamos a ti, Señor, en nuestras vidas, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes a una vida santa, a una vida agradable a ti, Señor. Que te honre y te glorifique, Señor. En tus manos nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Las piedras hablan a gritos. Dice el autor que durante la última parte del siglo XVIII comenzó a desarrollarse en Alemania lo que se conoció como el nombre de la Escuela de Alta Crítica, que llegó a su cenit a mediados del siglo XIX. Los eruditos literarios de esa época basaron todas sus conclusiones en sus preposiciones literarias, hicieron pedazos la Biblia y la volvieron a integrar de una manera completamente diferente. Jesucristo había dicho que si sus seguidores callaban con respecto a la alabanza a Él, las piedras mismas clamarían. Cuando los principales eruditos cristianos comenzaron a callar y de esa manera a negar la Biblia, Dios comenzó a cumplir esa predicción y las piedras comenzaron a hablar a gritos. Junto con el adelanto de la Escuela de Alta Crítica vino el adelanto de la arqueología, ciencia que comenzó a principios del siglo XIX. Muchos se preguntaban si la arqueología confirmaría las conclusiones de la Alta Crítica o la creencia en la historia de la Biblia. ¿Comprobarían los hechos, la fantasía o las fantasías de los críticos serían anuladas por los hechos? Tal vez usted se haya preguntado por qué la Biblia está llena de numerosos detalles que parecen ser creencias del mensaje fundamental de la palabra de Dios. El capítulo 33 de Números, por ejemplo, contiene una lista de 42 sitios diferentes que se usaron en el Éxodo. En otros pasajes se mencionan que en numerosos lugares, ciudades, reyes e individuos, los lectores a menudo se atascaron en la genealogía, las personas y la historia, y se preguntan por qué no podemos sacar todo eso y entrar directamente al mensaje. El hecho es que al tratar de hacerle correcciones a las escrituras, uno descubre que inadvertidamente le está cortando órganos vitales. El erudito R.A. Torrey dijo que la abundancia de detalles era como las marcas de filigrana en el papel, que daban indeleble evidencia del tiempo y el plan de la manufactura. Así como un detective puede, mediante una marca de filigrana, determinar muchas cosas acerca del papel, por ejemplo, su origen, la ciencia de la arqueología ha descubierto a partir de esos detalles una inmensa riqueza de información con respecto a las escrituras. En un tribunal, los abogados frecuentemente hacen a los testigos muchas preguntas detalladas que no parecen tener relación directa con el asunto que se está ventilando. Con esto, intentan establecer con toda clase de maneras corroborativas si el testigo está diciendo la verdad o mintiendo. Según un historiador, es imposible establecer una mentira en medio de una historia bien conocida. A medida que los detalles salen a la luz y quedan confirmados o negados, así la verdad de la historia también queda confirmada o negada. Un erudito sostiene: para mí, la verdad absoluta y los detalles locales, los cuales no es posible inventarlos cuando están dispersos a lo largo de un periodo histórico que abarca muchos siglos, dan pruebas casi absolutas de la verdad del relato. Esa clase de prueba es la que tenemos para todas las partes de la Biblia. El distinguido erudito y orientalista alemán Julius Wellhausen contaba con abrumadoras credenciales académicas que hacían que la gente pusiera atención
a lo que él decía. En 1889, este erudito sometió el capítulo 14 de Génesis a un ataque crítico. Este capítulo retrata de que 4 reyes de Mesopotamia y Babilonia se trasladaron a Palestina y atacaron a un grupo de 5 reyes de alrededor del Mar Muerto, entre los cuales estaban incluidos los de Sodoma y Gomorra. Vencieron a estos reyes, se llevaron todos sus bienes y a muchos cautivos, entre los cuales estaba un joven llamado Lot, sobrino de Abraham. Al oír esto, Abraham reunió a sus siervos y salió a perseguirlos, alcanzándolos cerca de Damasco, una jornada muy larga hacia el norte, y se trabó con ellos en combate. Habiendo derrotado al enemigo, Abraham rescató a Lot, a su familia y a todos sus bienes. Los críticos insistían, ante todo, que no existía ninguna clase de relación entre Babilonia y Palestina en aquellos días. Decían ellos, los viajes de esa clase eran inauditos y posiblemente no hubieran podido ocurrir. Wellhausen declaró que 4 reyes del Golfo Pérsico en el tiempo de Abraham hubieran hecho una incursión a la península sinaitica, que en tal ocasión hubieran atacado a 5 reyesuelos del litoral del Mar Muerto y lo hubieran llevado prisioneros, y finalmente que Abraham, acompañado de 318 siervos, hubieran salido a perseguir a los vencedores que se retiraban y lo hubieran obligado a entregar el botín. Todos estos incidentes son puras imposibilidades que no logran nada de credibilidad por el hecho de que están colocados en un mundo que ya había pasado. Ahora, ese mundo ha vuelto a la luz desde sus tumbas y diversos lugares. Las voces de los muertos claman y aquel mundo de imposibilidad ha cambiado considerablemente. Wellhausen no fue el único que tuvo tal opinión. El gran crítico Theodor Noldeke dijo que la crítica había refutado para siempre la pretensión de la Biblia de ser histórica. Sin embargo, eso precisamente lo que afirma ser el capítulo 14 de Génesis. Como resultado de amplias excavaciones realizadas en 1890 en las secas arenas de Egipto por el doctor Flinders Petrie y otros, ahora sabemos quiénes fueron entre esos 4 reyes del Golfo Pérsico. Al hacer la transliteración del sémico al babilónico, descubrimos que el rey llamado Amrafel no es otro que el mismo hombre famoso conocido en la historia secular como Hammurabi. El gran Hammurabi, que nos legó su código de leyes, y otros 3 reyes descendieron y atacaron a esos reyes de la zona del Mar Muerto. Ahora ha quedado demostrado fuera de toda duda que todo esto es un hecho histórico. Los nombres de estos reyes han sido verificados, como también los sitios en que acamparon. Otra fuente de deleite para los críticos estaba constituida por el hecho de que la Biblia menciona centenares de reyes, pueblos, ciudades y aún naciones enteras que no fueron mencionadas por los historiadores de la antigüedad ni en ninguna parte de la literatura secular. Si los historiadores nunca mencionaron una nación, obviamente tal nación no existió. Uno de los pueblos míticos con el cual supuestamente pelearon los judíos fueron los eteos, que se mencionan en 8 distintos capítulos del Antiguo Testamento. Un notable arqueólogo dijo que él no creía que alguna vez existiera el pueblo de los eteos. Cuando el doctor Hugo Winkler fue a la región para excavar en la parte donde se suponía que habían vivido los eteos, descubrió más de 40 de las ciudades de ellos, incluso su capital, junto con un gran número de monumentos que describían sus actividades. Al comentar sobre el caso del tratado efectuado entre los eteos y los egipcios, que describe la Biblia, un crítico inglés dijo que no había más posibilidad de que hubiera existido un tratado entre los egipcios y los eteos, que la pudiera haber dado un tratado entre los ingleses y los indios Choctawas de Norteamérica. Sin embargo, escrito en la pared de un palacio de una de las ciudades de Egipto que fueron desenterradas, se halló todo el tratado entre los egipcios y los eteos. Numerosas inscripciones babilónicas han confirmado ahora que los eteos constituyeron una gran superpotencia que estaba localizada entre Egipto y Babilonia, tan grande que se considera que todos los egipcios y los babilonios
habían sido tribus de los heteos. La Biblia nos dice que Faraón oprimió a los israelitas e hizo que le construyeran las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Recordamos que la historia que nos dice que ellos construían con argamasa y paja, luego tuvieron que recoger su propia paja y finalmente tuvieron que hacerlo ladrillos sin paja de ninguna clase. Esto lo vemos en Éxodo 5. Cuando Sir Flinders Petrie descubrió posteriormente los sitios de Pitón y Rameses, notó algo increíble con respecto a ellas. Habían sido construidas con argamasa, algo que no se halló en ninguna otra parte de Egipto. Además, los estratos inferiores estaban construidos con ladrillos en los cuales había rastrojo en vez de paja. En la parte siguiente de la construcción y en la parte más alta había ladrillos que habían sido hechos sin paja. Durante más de 100 años, los críticos habían dicho que Moisés no escribió el Pentateuco en absoluto, pero el doctor William F. Albrecht de la Universidad Johns Hopkins, que probablemente sea el arqueólogo norteamericano más destacado del siglo XX, dice: en consecuencia, es pura hipercrítica negar el carácter sustancialmente mosaico de la tradición del Pentateuco. También esa historia de Jericó, Josué libró la batalla de Jericó, pero sus críticos decían que eso nunca ocurrió. Simplemente uno camina alrededor de una ciudad y con ello logra que sus muros se derrumben. Pero ¿qué se descubrió? ¿Qué descubrió el profesor John Garstang, arqueólogo inglés y autoridad de la relativa a la selección de Teas? Cuando llegó al sitio de Jericó para efectuar excavaciones, él declaró: en cuanto al hecho principal, no queda duda que los muros se derrumbaron hacia afuera en forma tan completa que los atacantes pudieran encamanarse sobre ellos y por encima de las ruinas centrales de la ciudad. ¿Por qué es tan raro esto? Porque los muros no caen hacia afuera, ordinariamente caen hacia adentro, pero en este caso algún poder superior hizo que cayeran hacia afuera, como lo dice la Biblia. Los críticos también declaraban que el relato era obviamente fatuo, por cuanto dice que los israelitas marcharon alrededor de la ciudad 7 veces en un día. Uno no podría caminar alrededor de una ciudad moderna de 100,000 habitantes y darle 7 vueltas en un día. Y a Jericó se le describía como una gran ciudad, pero la investigación de Garstang ofreció un interesante hecho con respecto a esta ciudad. Era más pequeña que los sitios sobre los cuales se erigen muchas iglesias metropolitanas de gran tamaño. Todo esto, mis hermanos, habla acerca de que cómo los críticos, los que están en contra de la Escritura, los que dicen que la palabra de Dios es una fantasía para muchos es algo que no es inspirado por Dios, que es un invento del hombre, XX. Pero aquí vemos cómo los arqueólogos a través del siglo XIX han encontrado evidencias claras de acontecimientos que vemos del Antiguo Testamento. Por eso dice aquí, las piedras hablan a gritos. Había muchos críticos en el siglo XVIII, muchas personas que estuvieron en contra de la Escritura, mas sin embargo en el siglo XIX surgen arqueólogos, surgen personas que están investigando, adentrándose a excavar esas tierras olvidadas, y surgen y encuentran evidencias claras de que todo lo que está plasmado en la Escritura, en la palabra de Dios, es un hecho. Vemos aquí cómo dicen que sí, ¿verdad? De acuerdo al pueblo de los heteos, que dice que no, ¿verdad? Que no había esta ciudad, que esta ciudad no existía, mas sin embargo encuentran evidencias de esa ciudad, ¿sí?
Entonces, hasta hace poco era costumbre de los historiadores bíblicos tratar los relatos patriarcales del Génesis, como si hubieran sido creaciones artificiales de los escribas israelitas del tiempo del reino dividido. O tal vez eran leyendas que contaban los rapsodas imaginativos en torno a las fogatas israelíes. Los descubrimientos arqueológicos que se han realizado a partir de 1925 han cambiado todo esto. Aparte de unos pocos intransigentes que hay entre los eruditos más antiguos, casi no hay ningún historiador bíblico que no haya quedado impresionado con la rápida acumulación de datos que apoyan la historia, sí, sustancial de la tradición patriarcal. La palabra de Dios, mis hermanos, ha sido confrontada, realmente ha sido puesta a prueba de su veracidad, mas sin embargo las piedras hablan a gritos. Hay muchos arqueólogos, hay muchos investigadores que se han puesto a revisar, a encontrar, a buscar, según ellos, la verdad, porque piensan que todo esto, la palabra de Dios, fue creada, fue inventada por el hombre. Mas, sin embargo, vemos que estos acontecimientos, que todo lo que está en la palabra de Dios es algo que es verdad. A través de la historia, a partir del siglo XIX, vemos cómo los arqueólogos empiezan a hacer su trabajo. Pero es Dios mismo que les ha dado la sabiduría, el entendimiento y han surgido todos estos acontecimientos que pasaron miles de años atrás, han surgido. Y vemos en claro la veracidad de la palabra de Dios. Un artículo escrito por uno de estos intransigentes y que apareció recientemente en el diario de Miami Herald proclamaba que no había ni un erudito bíblico que sostuviera que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por los autores cuyo nombre llevan. Dijo que todo erudito sabe esto y nadie cree que ellos escribieron estos libros. Aparentemente, este hombre había leído un libro escrito por alguien que había llegado a tal conclusión, la cual estaba en boga en el siglo XIX, cuando se suponía que los evangelios habían sido escritos en el segundo y tercer siglos. Ahora se han descubierto manuscritos que datan de 100 años antes de eso. Sin embargo, los intransigentes aún echan a borbotones conclusiones críticas del siglo XIX que han sido completamente desacreditados en tiempos recientes. Muchos arqueólogos han quedado impresionados por lo que han descubierto, dijo Albright. Varios de ellos no solo han quedado impresionados, sino que se han convertido, sino que han doblado su rodilla ante nuestro Dios Todopoderoso. El hombre, por su conocimiento, porque creemos que todos lo sabemos y sobre todo en las universidades, ¿verdad? Muchos de nuestros jóvenes quizás se dejen llevar por esas filosofías humanas y se pierdan en el camino por estas personas que no creen. Pero gracias a Dios que Él ha obrado y sigue obrando en la vida de todos y cada uno de nosotros. Mañana continuamos, hermanos, con este tema acerca de por qué creemos que las piedras hablan. Las piedras hablan por sí mismas. A través del tiempo, y estamos mirando que estos arqueólogos han encontrado evidencias vivas de acontecimientos históricos acerca de la Santa Escritura. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. A pesar de la incredulidad de muchos, Señor. Han ido arqueólogos, investigadores, Señor, a esos lugares de los hechos, a buscar evidencia de tus pueblos, Señor.
de todo lo que en tu palabra nos dice, Señor. Y se han quedado plasmados, se han quedado sorprendidos, Señor, que tu palabra es verdad, Señor. Y gracias, Señor, porque muchos de ellos, como nos dice el autor de este libro, han llegado a la conversión, han creído, han doblado rodilla ante tu presencia, Señor. Sabemos que hoy en día, Señor, hay muchas personas que siguen sin creer, que siguen siendo ateas, que siguen siendo gnósticos, qué sé yo, Señor. Te pido por ellos, Señor, que abras sus corazones, que toques sus vidas, que hables a sus vidas y que transformes sus corazones, Señor. Ese corazón de piedra a un corazón de carne, Señor. Muchas personas estudiosas, investigadoras, han ido, Señor, a verificar lo que en tu palabra nos dice, Señor. Y se han llevado esa sorpresa, han sido sorprendidos por la magnificencia de tu verdad, Señor. Se han encontrado evidencias, Señor, de que tu palabra es verdad. En tus manos nos encomendamos, Señor. Hay necesidades en tu pueblo de las cuales tú conoces, Señor. Las ponemos en tus santas manos, Señor. Que sea tu voluntad sobre cada una de ellas, Señor. Llévanos con bien a tu casa de oración, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Continuar haciéndolo, Señor, día con día. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los hermanos, Dios les bendiga. Que tengan bonito domingo.